Muy buenas tardes, gracias por mantenerse en sintonía con BTV Canal 32. Esto es Al Cierre, estamos en vivo. Son exactamente las 6 y cuánto de la tarde, las 6:28 de la tarde. Y en el día de hoy, más que un comentario, ¿verdad? Lo vamos a dividir en varios comentarios. Y todo esto relacionado con el proyecto de reforma fiscal preparado por el Estado Dominicano en la versión de mayo del 2024, que ha sido la que más diatriba ha creado y que además es la que más ha circulado. No tengo conocimiento de que haya otro proyecto de reforma que esté circulando. Entonces, en ese orden, no debo dejar pasar la oportunidad, en ocasión del comentario anterior, en donde Vianey y yo hablábamos de las reducciones que se están considerando en el Congreso de la República, de manera específica en el caso de los diputados, en donde se propone inicialmente reducir la matrícula de diputados en 53 diputados, pero que al día de hoy ha sido consensuada de manera general por la comisión que está trabajando dicha reforma en solamente 20 diputados. Esto es un avance, hay que considerarlo. Por otro lado también, y ya aquí hablando de lo que es la reforma y cómo de manera general empieza a eliminar algunos tipos de exenciones de manera específica, un beneficio que tienen los diputados, miembros del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público, es las exoneraciones, en algunos casos sin límite, es el caso de los legisladores, tanto senadores como diputados. Entonces, de manera específica, ese renglón en donde ellos no tenían límites para traer un vehículo, pues la reforma fiscal, ¿verdad?, establece un límite sobre el valor del vehículo que van a traer, de hasta $100,000 o su equivalente en moneda local, en pesos dominicanos. Eso también es un avance. Sin embargo, yo estoy totalmente convencido de que un diputado no necesita 2 exoneraciones al año de $100,000. Yo creo que es relativamente innecesario. Al tiempo de que hay una cantidad de diputados importantes, que son los que están en la provincia y el distrito, que no necesitan tampoco que se le pague viático, porque el viático se le paga a quienes están fuera de su zona territorial. Y si se le hubiese que pagar, entonces sería por la distancia entre el centro donde trabajan, ¿verdad? Eso es lo que dice el Código Laboral, y eso es lo que establece la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acuerdos a los que República Dominicana ha suscrito en su totalidad. Entonces, debía ser, ¿verdad?, el que tenga jabón, que quizás lo necesita inclusive más que el que está aquí en Santo Domingo, a ese se le pague viático y hotel. Pero a un guanajo que vive aquí en la circunscripción número 1 o vive en Santo Domingo de que pagándole hotel y dándole una exoneración de $100,000, eso no necesita eso, tú sabes. Y a mis amigos diputados, que por favor me excusen, pero esa es la realidad y cada quien tiene que asumir la responsabilidad de la situación que está viviendo el país. Y en este caso, producto de esta reforma, pues quienes más estamos cargando con ella somos la clase media alta, la clase alta, y entonces finalmente los pobres que van a terminar pagando todos esos platos rotos. Para mí hay que quitar esas exenciones, ¿verdad? Y en ese orden entonces, en el mejor de los casos, que se le dé un bono para que compren un vehículo, y ese bono debe ser directamente proporcional a la distancia que hay entre la provincia o la demarcación que representan y la Asamblea Nacional, el Congreso de la República. Eso es para mí, si lo hacemos, inclusive como establecen las normas internacionales. Por otro lado, y quizás más importante que esto, y resulta sumamente contrastante cuando en varias ocasiones ya lo he leído, pero no había tenido la oportunidad de discutirlo, es la primera vez que lo hago públicamente, pero yo creo que gravar de manera específica todo lo que tiene que ver con los sectores de generación eléctrica limpia, ¿verdad? Y me refiero a paneles solares, energía
eólica, entre otras no menos importantes, pues inclusive entra en contradicción con los objetivos de desarrollo del milenio. También, minutos antes, conversábamos de la calidad de la energía eléctrica en República Dominicana. Y no es menos energía limpia. El grabar a los paneles solares de manera específica, en donde la clase media y la clase media baja, en procura de mantener un estilo de vida medianamente decente y mitigar los costos de la energía eléctrica, al tiempo de buscar un mecanismo de autoproveerse de ese servicio que está siendo muy mal dado por parte del Estado Dominicano, que es el responsable de la misma, pues toma dinero prestado e invierte ese dinero en paneles solares para reducir su factura y autogenerar energía. Entonces, entrando en contradicción con los objetivos de desarrollo del milenio, también le crea una situación a República Dominicana desde el punto de vista de esos objetivos. Por primera vez, el año pasado, República Dominicana obtuvo beneficios por conceptos de bono de energía limpia. Y eso se puede ver afectado en ocasión de la aprobación de ese artículo que le elimina una exención, ¿verdad?, reduciéndola hasta un 50%. Es mi opinión, en ese caso de manera específica y producto de la problemática energética que existe en República Dominicana y de que además todavía el componente de generación eléctrica en República Dominicana tiene un alto componente de hidrocarburos, pues se debe revisar para evitar ese tipo de conflictos. Oiga bien, se le pretende gravar con un 50% al 100% de los impuestos que antes estaban exentos en su totalidad. Por otro lado, y también sumamente importante, y aquí yo creo que no es una crítica, yo la valoro como positiva, la decisión de eliminar las exenciones fiscales en el sector turismo. Aunque la ley de manera específica, la ley no, perdón, porque todavía no es ley, el anteproyecto establece que a las empresas que les fue aprobado los permisos, por ejemplo, de Confotur y de desarrollos en zonas turísticas, bueno, lo van a dejar hasta que agoten el plazo que establece la ley, ¿verdad? Sin embargo, entonces entraríamos en una competencia relativamente desleal entre quienes gozan del privilegio y quienes van a invertir a partir de aquí en esos proyectos turísticos, porque ya República Dominicana decidió ser un destino turístico y que el mismo sea nuestra principal actividad económica. Esto sin desmedro de que tenemos potencial para ser el hub de las Américas, el hub de las Américas en materia de manufactura. Si nosotros llegamos a copiar el Plan Vereda implementado en Estados Unidos en nuestra frontera, y sobre todo en ocasión de que está de moda el nearshoring, en el sentido de que las empresas que demandan productos de manufactura, pues tengan a sus proveedores lo más cercano posible. Es la tendencia a nivel mundial. Por eso ustedes ven que Estados Unidos está aumentando los niveles de producción en países como México, sacándolo de China y llevándolo a México por la cercanía. Entonces, en ese mismo orden, República Dominicana tiene una posición privilegiada. Aquí, todos los países, la inmensa mayoría de países del Cono Sur, de Centro, Suramérica y Norteamérica, incluyendo México, Estados Unidos y quizás Canadá, tenemos prácticamente un acceso directo a través de los diferentes mares que nos bordean, y eso debía aprovecharse. Entonces, en el orden de la ley, de las leyes de promoción al turismo que pretenden ser eliminadas y con las que no estoy de acuerdo, pues debería eliminarse en su totalidad a las zonas que no han sido desarrolladas. ¿Por qué? Porque, señores, 20 años después de aprobarse una ley, si usted como empresario no acumuló la suficiente riqueza para hacer autosustentable su negocio, pues ya deje eso, váyase de ahí, entréguele eso a otro. Ahora,
Lo que sí yo motivaría es a que se desarrollen otras áreas. Nagua, por ejemplo, Río San Juan, ¿verdad? Por la zona sur, desde San Cristóbal hasta Pedernales, incluyendo Valle de las Águilas, que ya tiene su propia ley. Entonces, definitivamente, ese punto debe relativamente revisarse. Sin embargo, me parece prudente de que ya le pongan un stop. Ya está bueno de que esos empresarios se beneficien con esa ley. Por otro lado, y no menos importante, es entonces que ya el gobierno de la República Dominicana evidencia su necesidad económica de aumentar la base del ITEVIS, aunque plantea también una reducción del porcentaje. Ellos estiman que en los próximos 5 o 6 años el ITEVIS puede llegar a un 10%. Sin embargo, usted que me está viendo tiene que prepararse para que a partir de que se apruebe este anteproyecto de reforma fiscal, cuando tú vayas al salón, Vianey, te van a cobrar al salón o al peluquero, en tu caso, al peluquero. La peluquería, la barbería. Te van a cobrar un 18% más. A usted que tiene una simple barbería en su casa, o en el garaje de su casa, o en un pequeño local aquí en el centro de la ciudad, prepárese que usted va a tener a la Dirección General de Impuestos Internos fiscalizándolo en cualquier momento. Usted, señora, que tiene un salón de belleza, ¿verdad? Hasta en la sala de su casa, prepárese que usted va a tener un inspector de la DGI fiscalizándola. Usted que se dedica a dar servicios personales, masajes, ¿verdad? Que se dedica en sentido general a cualquier actividad cultural. Los merengueros y reggaetoneros, en el momento en que venden una de sus actividades de manera formal, pues prepárese que usted va a pagar el 16 inicialmente del ITEVIS sobre lo que facture. Definitivamente República Dominicana, en este proceso no he visto en ninguna de las páginas y letras que anteponen este proyecto que el pan ha sido excluido de ser grabado con el ITEVIS, o el arroz, o la habichuela. Entonces, República Dominicana va a vivir un proceso de reforma que va a lesionar gravemente el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Bueno, inicio mi comentario, como lo hice en el día de ayer, sobre el tema de la reestructuración de las instituciones públicas en el país. El gobierno busca un ahorro de unos 25.000 millones de pesos y ha planteado la unificación de 6 ministerios y además la eliminación de otras instituciones públicas. Esto es una idea que resulta interesante. Precisamente los diputados PRMistas, ellos dicen estar de acuerdo con la fusión de ministerios y la eliminación de otras instituciones, siempre y cuando esto no produzca despidos masivos. Y es un punto importante que debe de tener en cuenta el gobierno. Si bien es cierto que el gobierno con esto busca una mayor eficiencia en el Estado, también debe de tener en cuenta que hay unos colaboradores que están en algunas de esas instituciones y que no tienen la culpa de que las mismas sean inoperantes. Yo estoy de acuerdo con que sean eliminadas algunas instituciones, porque ¿cuál es la gracia de que estén abiertas si no resuelven nada? Entonces, a esos colaboradores hay que garantizarle que su permanencia en el Estado, me imagino que mediante un estudio se va a establecer y pudieran buscarse algunos bajaderos, por ejemplo, quienes ya están en una edad para pensión, quienes de acuerdo a su perfil pudieran entonces aportar en otras instituciones públicas, y sobre todo en el caso de los ministerios que se fusionen, también pudiera esto conllevar un traslado del personal de un lugar hacia otro. Porque el tema no es
buscar con esto reducir los empleados. Pues no es por ahí que el gobierno va a lograr un beneficio, va a lograr un ahorro importante. El tema es que las instituciones públicas comiencen a operar de manera eficiente. Y le voy a poner un ejemplo. Desde cuando aquí se cobraba en sobrecitos hasta ahora que se cobra vía electrónica a través de transacciones electrónicas bancarias, el Estado ha mostrado que va de acorde con la modernidad. En la medida que el Estado aumenta la cantidad de instituciones. Eso es lo que siempre se había hecho. Queremos un Estado más grande, vamos a crear más instituciones. Y no pensaron en crear instituciones las necesarias y las que logren un nivel de eficiencia óptima para brindar un servicio a la población, o aquellas que por su propia naturaleza pudiera estar dentro del marco legal y además pudiera ser una institución que genere una operatividad interesante. ¿Qué ha pasado? Que hemos ido creando un Estado grande, aquí se han ido creando muchos institutos, de hecho hay una dualidad de muchas instituciones, que esto pudiera resolverse a partir de ahora y de esta reforma a lo que es las instituciones públicas. Esto resulta interesante, sobre todo, reitero la parte importante, hay que garantizarle a esos empleados que no tienen la culpa de que sigan devengando un salario en el Estado, claro, siempre y cuando su perfil lo justifique. Porque esto de usted lanzar muchas personas a las calles pudiera producir muchas dificultades. Miren, por otra parte, en un evento donde precisamente se está hablando de la urgencia de regular los juegos de azar en línea, aquellos online. Vamos a ver, siempre se ha hablado de esto y que a través de estos juegos de azar se puede generar impuestos. Miren, es un tema interesante. Todos sabemos la gran cantidad de dinero que se realizan a través de las apuestas deportivas, también las apuestas de loterías, Israel, las apuestas de casinos y un sinnúmero de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Hay una nueva modalidad que ha surgido con los nuevos tiempos, que usted lo puede hacer online. O sea, usted desde un computador, desde una tablet o de un celular, usted puede conectarse online y hacer apuestas en casas deportivas fuera del país. Habría que ver si se busca regular esto y sobre todo lograr que, primero, que esas apuestas tengan garantías de retorno en caso de que usted resulte ganador. O sea, que no es un asunto que como usted no está jugando en una casa de apuestas física, usted va a una banquita, usted se sacó un ticket y usted va y mire, me saqué con tal número, un palé, le entregan su dinero. Si usted va con su comprobante. Lo mismo en una casa de apuestas deportivas, de estas bancas de apuestas deportivas. Lo mismo en un casino, en estos lugares donde la gente va a ver si resuelve su problema. Aquí hablar de la cantidad de millones que se juegan a diario es una cosa increíble. Aquí hay muchísimas loterías, incluso se juegan loterías de otros países. Pero bueno, entonces regular esto también hay que buscar que esto le produzca garantías a los jugadores. También, cómo se establecería algún tipo de regulación pensando en que esas casas de apuestas internacionales online, hay que ver si, aunque usted esté en la República Dominicana, usted está jugando con las reglas y leyes del país de origen de esa casa de apuestas. O si de alguna forma se puede maparizar y determinar que usted está jugando desde la República Dominicana y por lo tanto usted debe ser regulado sobre las leyes y reglamentos que implica el juego de azar aquí en el país. Es interesante esto. De hecho, se hizo un evento celebrado aquí en Santo Domingo
Y precisamente la empresaria Circe Almanzar planteó que es una urgencia la regulación de estos juegos de azar online, aquellos que usted puede realizar a través de un dispositivo electrónico, y sobre todo explicar que no es lo mismo usted dirigirse a una casa de apuestas, a un casino, que usted hacerlo online. Online te da la comodidad que lo puede hacer desde tu casa. Y eso tiene una ventaja. Entonces, hay que ver cómo, qué tipo de bajadero se pudiera buscar para regular esto, pero nos resulta importante esta información. Bueno, señores, otras cosas, tú sabes que Israel, el Monseñor Jesús Castro, el Monseñor de Jesús Castro es un hombre que siempre ha expresado sus pareceres en cuanto a temas nacionales. El propio Monseñor Jesús Castro, quien es el obispo de la diócesis de la Altagracia de Higüey, él dice que él pide que se estudie a profundidad el tema de la unificación de el MINER con el Ministerio de Educación de Ciencia Superior, bueno, con la MESID, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y dice Monseñor Jesús Castro que hay que ver si esto es viable. De acuerdo con usted, Monseñor, es que esto es una propuesta, esto iría al Congreso, y me imagino que las discusiones que se van a generar con relación a esto, aunque el PRM, el partido oficialista, tiene el Congreso a su favor porque tiene la gran mayoría, sin embargo, entendemos que para aprobar esto, que tiene que ver con la reestructuración de muchas instituciones del Estado, tiene que haber un consenso, porque no es un asunto de que vamos a unificar, vamos a eliminar, sino de que se haga de la forma más idónea y sobre todo si este proyecto es viable. Hasta aquí mi comentario.